Familia Aeronáutica, un cordial saludo, bienvenidos a Aviation 29.92. El día de hoy vamos a hacer un tutorial sobre la lectura e interpretación de las cartas Jepsen. Estas cartas fueron elaboradas en el año 1937 por el capitán Elry Borch Jepsen, de ahí el nombre de estas cartas. Este capitán nació en el año 1906, siempre estuvo vinculado fuertemente al tema aeronáutico, realizaba sus vuelos por medio de navegación visual, es decir, viendo avenidas, viendo carreteras, viendo todo tipo de situaciones. Por consiguiente, en el año 1937 vio la necesidad de establecer cartas en las cuales los pilotos podrán visualizar cuáles son las condiciones del vuelo, cuál es la elevación del aeródromo, y por consiguiente fue pionero en lo que es la navegación instrumental. En consecuencia, acompáñenme con la intro y empezamos con el video, no sin antes invitarlos a que se suscriban aquí abajo y dejen su comentario. Comenzamos con el video. Bueno, aviadores, entonces vamos a comenzar con la interpretación de nuestras cartas de navegación Jepsen. En este caso, lo que vamos a tener que hacer es dividir la carta en dos secciones, el encabezado y el plano. En consecuencia, en el encabezado vamos a encontrar toda la información general de nuestra carta de navegación. Entonces, nos vamos acá y vamos a encontrar que la carta es de tipo Jepsen. La carta fue publicada el 23 de diciembre del 2022, efectiva el 29 de diciembre. Acá tenemos en estos números el índice de carta. ¿Esto qué quiere decir? Que este primer número me indica que estoy en el aeropuerto principal de la región y este segundo número es el correspondiente al orden que tienen las cartas de navegación de acuerdo con la nomenclatura que le asigna la OASI. Si es una salida normalizada tipo ARNAV, si es por VOR, si es una llegada normalizada o una aproximación ILS, la OASI le asigna un número. Estos números se dan del 1 al 10. Asimismo, acá tenemos que es una carta correspondiente a la ciudad de Bogotá. Tenemos aquí el código OASI del aeropuerto y el código IATA. Código OASI Sierra Kilo Bravo Oscar, código IATA de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Bravo Oscar Golf, correspondiente al Aeropuerto Internacional El Dorado. Aquí vemos el tipo de carta, que es una salida normalizada tipo ARNAV. Pasando acá, vamos a encontrar la salida normalizada, la que estamos viendo, y cuál es el punto a donde nos lleva. Entonces acá tenemos que es la salida Osusu 2 Romeo, salida ARNAV hacia el punto Akrop, Hikpu o Kopu, alguno de los dos. Vamos a pasar ahora a lo que es este panel donde vemos la información general de la carta y del aeródromo en sí. Entonces acá podemos encontrar que el aeropuerto tiene una elevación de 8.358 pies, la altitud de transición 18.000 pies. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros estamos entre el despegue y los 18.000 pies, nosotros volamos por medio de la altitud corregida en el QNH, la presión barométrica. Asimismo, nos indica cuáles son los requerimientos para nosotros poder realizar esta salida normalizada, que es la navegación ARNAV tipo 1 y el GNSS. El GNSS es básicamente el Global Navigation Satellite System, que es, como bien lo dice su sigla en inglés, navegación global por satélite. Pasando acá, nos dice que debemos tener precaución con las montañas que se encuentran al oriente y al suroriente de la ciudad, que están a 9.800 pies o posterior, es decir, o más alto de 9.800 pies. Y estas inician a partir de las 20 millas desde el VOR de Bogotá, cuya frecuencia es de 113,9. Aquí nos indica la categoría de aeronaves que pueden transitar este tipo de salida normalizada. Tenemos categoría Alfa, Bravo, Charlie y Delta. Cada una lo que va a hacer es indicarnos
su categoría de acuerdo a su velocidad. Entonces tenemos que, por ejemplo, aeronaves categoría alfa tienen velocidades menores a los 90 nudos, aeronaves categoría Bravo tienen velocidades entre los 91 nudos y los 120 nudos, aeronaves categoría Charlie tienen velocidades entre los 121 y 140 nudos, y aeronaves tipo Delta tendrían 141 nudos a los 165 nudos. Estas categorías son tomadas de acuerdo a lo que son las velocidades en despegue y aproximación, ¿sí? Entonces digamos que si nosotros vamos en un Airbus 320 o en un Boeing 737 estaríamos hablando de una aeronave categoría Delta. Posteriormente pasamos a lo que es la vista de plano. En la vista de plano básicamente acá nos va a dar la información, cuáles son las instrucciones que nosotros tenemos que llevar a cabo. Entonces tenemos acá, vamos a tomar como ejemplo la pista 1-4 izquierda, porque como pueden observar la salida normalizada tiene salidas por las 4 pistas que tiene el Aeropuerto Internacional El Dorado. Entonces, para no enredar más el video, lo que voy a hacer es tomar como ejemplo la pista 1-4 izquierda. Entonces acá nos dice que al despegar por la pista 1-4 izquierda vamos a mantener un gradiente de ascenso mínimo del 7.6% hasta Burco. Antes que nada, ¿qué es el gradiente de ascenso? Es el ángulo de ascenso expresado en porcentajes. Esto requiere una serie de cálculos porque pues esto se requiere sacar tangentes, cotangentes y ese tipo de situaciones, pero para hacerlo más fácil lo vamos a hablar en cuanto a lo que exige la carta de navegación. ¿Por qué? Porque para nosotros poder alcanzar este gradiente nos va a indicar cuánta velocidad vertical necesitamos nosotros tener. Entonces acá nos dice que para nosotros despegar desde la pista 1-4 izquierda necesitamos tener un gradiente de ascenso del 7.6%. En consecuencia, si nosotros acá tenemos aquí nosotros tenemos las tablas de velocidad, ¿sí? Acá nos arroja las velocidades y acá nos arroja la velocidad vertical de acuerdo al gradiente que necesitamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a una aeronave cuya velocidad es de 75 nudos, para lograr el gradiente de ascenso del 7.6% vamos a necesitar 577 pies por minuto. Si vamos en una aeronave tipo Airbus 320, por ejemplo, y nosotros rotamos generalmente con una velocidad entre los 150 y 160 nudos, vamos a necesitar una velocidad vertical de 1154 pies por minuto. Entonces acá continuamos que nosotros tenemos que mantener el gradiente de ascenso hasta Burco. Posteriormente debemos bajar el gradiente a 5.3% hasta Guxon, y esa básicamente sería la instrucción en cuanto al ascenso que nosotros debemos realizar. Posteriormente pasamos nosotros aquí donde nos va a decir puntualmente cuál es la instrucción que nosotros tenemos que llevar a cabo en cuanto a los rumbos. En esta instrucción básicamente va a complementar el plano. ¿Qué es la vista de plano? La vista de plano fundamentalmente es la que nos ubica en el plano geográfico. Nos dice cuál es el relieve que hay en la zona. Entonces, acá vamos a verificar que en la pista 1-4 izquierda tenemos que despegar con rumbo de pista 135 grados. Nosotros aquí lo vemos. Esta es la pista 1-4 izquierda. Pues vamos a despegar con rumbo 135 grados hasta el fix Burco. En Burco tenemos que alcanzar los 9100. Una vez alcancemos Burco, vamos a virar con rumbo izquierda hacia el rumbo 015, este que nos va a llevar al fix Guxun. En Guxun tenemos que tener una velocidad máxima de 205 nudos y 12.500 pies de altitud. Continuamos con rumbo 027 y vamos a alcanzar el BOR de Zipaquirá con una altitud no mayor a los 17.000 pies. Vamos a alcanzar posteriormente Guxun con una altitud mínima de 15.000 pies
y ya nos dirigiríamos a cualquiera de los puntos que nosotros vayamos a seleccionar para nuestra ruta. Como pueden observar, cada salida normalizada tiene una serie de puntos a los que nos lleva. Tenemos Hikpu, Kopbu y Akrop. Nosotros seleccionamos de acuerdo hasta donde nosotros vayamos. Por ejemplo, si nosotros vamos para Cartagena o Santa Marta, nosotros vamos a seleccionar esta que es Hikpu. Si vamos hacia Bucaramanga o hacia Cúcuta, vamos a seleccionar esta que es Kopbu. Entonces, cada una depende hacia cuál sea la ruta que nosotros hayamos escogido. Bueno, pasando a algo un poco más básico, vamos a encontrar estos colores, estas zonas manchadas, que consisten en el relieve que existe en la zona. Aquí nos denota en una tabla de colores cuál significa cada uno. Este color de acá son montañas que están a los 10.000 pies, estas a los 12.000 y estas a los 14.000. Es decir que en su mayoría, en la salida normalizada tenemos montañas cuya cima está a los 12.000 y 14.000 pies. Y adicionalmente acá nos indica esta flechita que este es el norte verdadero de nuestra carta de navegación. Es decir que en este momento nosotros estamos mirando nuestra carta con referencia hacia el norte. Entonces, esto es básicamente lo que significa una salida normalizada. Vamos ahora a leer una llegada normalizada. Bueno, aquí ya estamos con nuestra carta de llegada normalizada. Esta es un poquito más compleja que la anterior, pero vamos a aprender a leerla. Entonces, acá tenemos de nuevo el mismo encabezado, el de la internacional, toda la información básica del aeródromo, cuáles son los requerimientos, y acá nos arroja cuáles son las llegadas normalizadas que tiene esta carta. ¿Por qué? Porque como pueden observar ustedes, cada una de las llegadas normalizadas viene desde diversos puntos, al igual que como vimos en la anterior carta. Entonces, por ejemplo, tenemos Isbat 4 Eco o 4 Whisky, proveniente desde el punto Isbat. Tenemos Edpool 4 Eco o 4 Whisky, proveniente de Edpool. Como bien les decía anteriormente, nosotros escogemos cuál va a ser nuestra llegada normalizada de acuerdo como sea nuestra navegación en ruta. Entonces, aquí pueden observar que tenemos la llegada normalizada Atana 4 Eco, Edpool 4 Eco, Girardot 4 Eco, Isbat 4 Eco y con 4 Whisky. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre estas? Que estas son para las pistas 1, 4 y estas que son en 4 Whisky son para las pistas 3, 2. Cabe puntualizar que cada aeropuerto destina cuáles son sus salidas normalizadas y llegadas normalizadas de acuerdo a las condiciones geográficas, así como la altitud de transición la define cada aeropuerto y cada autoridad aeronáutica. Entonces, bueno, tenemos acá de nuevo que fue publicada el 23 de diciembre del 2022, el índice de carta correspondiente a que es el aeropuerto principal y el orden de carta efectiva el 21 de diciembre, tipo de carta llegada normalizada ARNAV. Pasando entonces a lo que es este panel, vamos a encontrar cuál va a ser la frecuencia que nos va a dar la información. Es el ATIS. El ATIS, como bien les he dicho, es el Automatic Terminal Information System o información automática de terminal, en el cual nos van a socializar por medio de grabaciones que se repiten periódicamente cuáles son las condiciones del aeródromo. Entonces nos va a decir cuáles son las pistas activas, cuál es la meteorología, cuáles son las nubes, cuál es el alcance visual de las pistas y demás variables que nosotros vamos a tener en nuestra aproximación. Bueno, pasando acá nos va a decir cuál es la altitud de elevación del aeropuerto, que es de 8.358 pies. Aquí nos va a decir que nosotros necesitamos cuál es la configuración del altímetro que necesitamos. Entonces nosotros vamos a tener que colocarlo en hectopascales. ¿Cuál es la altitud de transición o el nivel de vuelo de transición, perdón? Nivel de vuelo 190. Como les venía explicando, cuando nosotros estamos en ascenso entre el despegue y los 18.000 pies, nosotros manejamos el altímetro corregido. Desde los 18.000 pies hacia arriba, nosotros lo que vamos a hacer es colocar nuestro ajuste altimétrico en estándar, que corresponde a 29.92 pulgadas de mercurio o 1003 hectopascales. Cuando nosotros estamos en aproximación final, puntualmente esto sucede a la inversa. Llegamos al nivel de vuelo 190 o 19.000 pies
y lo que vamos a hacer es cambiar del altímetro estándar a comenzar a corregirlo de acuerdo a la presión barométrica que tenga el aeropuerto en ese momento. Entonces aquí nos indica que necesitamos colocarlo en hectopascales. Ahora bien, vamos a verificar que para hacer esta llegada normalizada nos requieren navegación tipo ARNAV 1 y GNSS, que es navegación por satélite. Ahora bien, acá nos destaca que el descenso va a ser direccionado por medio del control aéreo y que si los pilotos no pueden cumplir las limitaciones de velocidad que existen en cada una de las llegadas normalizadas, deben confirmarlo al controlador de tránsito aéreo. Bueno, para poder nosotros leer una carta, no vamos a leerlas todas, vamos a leer solamente lo que es una llegada normalizada. Vamos a leer esta que es Atana 4 Eco. Entonces acá tenemos que nosotros Atana tenemos que tener una altitud mínima de 18.000 pies, ¿sí? Cuando lleguemos a este fix que se llama flote, vamos a llevar una velocidad máxima de 270 nudos y vamos a tener que llegar con 23.000 pies. Posteriormente vamos a llegar a este fix que es Bravo Oscar 884, donde nuestra velocidad máxima va a ser de 250 nudos para aeronaves tipo jet, como es el caso de un Airbus 320 o un Boeing 737, y para una aeronave tipo turbojet, turbohélice, como por ejemplo un ATR o aeronaves de ese tipo, vamos a tener que contar con velocidades de 215 nudos y una altitud mantenida de 17.000 pies. Aquí, ¿qué sucede? Vamos a realizar aquí una serie de virajes, o sea, vamos a alcanzar varios puntos. Entonces vamos a virar derecha con rumbo 051 hacia el punto November Oscar Romeo 03, manteniendo la misma velocidad y la misma altitud. November 04, November Oscar Romeo 04, con rumbo 077 grados, manteniendo la misma velocidad. Posteriormente vamos a virar con rumbo 102 grados por un rango de 10.4 millas. Estos números son la cantidad de millas que hay entre puntos. Entonces acá nos va a decir November Oscar Romeo 05, vamos a mantener la misma velocidad con 17.000 pies. Llegamos a este fix que se llama Puldi, donde los jets deben tener una velocidad de 230 nudos. Y al llegar a Ambes, llegamos a algo que se llama el Initial Approach Fix. ¿Esto qué significa? Que acá nosotros ya vamos a estar direccionados por la torre en cuál va a ser nuestra aproximación que vamos a realizar. Si va a ser una aproximación ILS, si vamos a hacer una aproximación RNP o por localizador, cualquiera la que sea, de acuerdo a las capacidades de la aeronave y de acuerdo a las autorizaciones de la torre. Ahora bien, aquí, como podemos observar, al llegar a Ambes nos da una instrucción. Cuando lleguemos acá vamos a tener una velocidad máxima de 215 nudos para las pistas 1.4 izquierda o 1.4 derecha. Aquí la altitud mínima es de 13.000 pies, es decir, a Ambes nosotros tenemos que llegar con 13.000 pies. Ahora bien, para las pistas 3.2 izquierda y 3.2 derecha, la velocidad máxima va a ser de 250 nudos con una altitud mínima de 15.000. Y acá precisamente podemos observar que tenemos un circuito de espera en caso de que nos ordenen esperar para nuestro aterrizaje. Ahora bien, acá nosotros tenemos lo que viene a ser el minimum sector. Aquí tenemos el minimum sector altitude. Este consiste en la altitud mínima de sector, tomando como referencia el aeródromo a una circunferencia de 50 millas. Esto significa que, por ejemplo, si yo voy a llegar al aeropuerto, si yo voy a sobrevolar el aeropuerto y quiero bajarme a 15.000 pies, voy a tener un margen de altitud segura de 1000 pies o 300 metros entre mi aeronave y el obstáculo más alto, que puede ser una montaña o cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta
que debemos de considerar que hacia el oriente y suroriente de la ciudad hay montañas. Entonces acá nos indica que desde el oriente y el nororiente nuestra altitud mínima de sector va a ser de 15.900, pero como les digo, esta altitud es tomando como referencia el aeropuerto directamente. Bueno, aviadores, entonces acá tenemos, para finalizar el video, una carta de aproximación ILS al Aeropuerto Internacional El Dorado por la pista 1-4 izquierda. En consecuencia, para poder nosotros realizar una mejor interpretación, tenemos que dividir nuestra carta en 3 secciones. Una es el encabezado, donde está toda la información general, frecuencias e instrucciones del aeródromo, así como el Minimum Sector Altitude. La otra sección vendría a ser el plano, que es la que nos ubica geográficamente cómo está el aeródromo, cuáles las montañas o los accidentes geográficos que hay por ahí en la zona. Y finalmente tenemos acá lo que es la vista de perfil. Entonces lo que vamos a comenzar es a interpretar desde el encabezado, en la que tenemos que el aeropuerto es el Aeropuerto Internacional El Dorado, la fecha de publicación, el índice de carta, como bien ya lo hemos tratado. Ahora bien, acá tenemos en este panel lo que son las comunicaciones que están disponibles para la aproximación. En consecuencia, nosotros tenemos acá el ATIS. Posteriormente, cuando estamos en nuestra llegada normalizada, tenemos llegadas, aproximaciones norte, sur, occidente, ¿sí? Esta es la que nos va a acompañar en nuestra llegada normalizada por debajo de los 24.000 pies. Posteriormente, cuando lleguemos a, por ejemplo, aquí a Ambes o aquí al localizador, nos van a ordenar que sintonicemos con la torre o contactemos con la torre, que es la que nos va a guiar en el ingreso a la TZ y en la aproximación al aterrizaje. Una vez nosotros ya tengamos nuestra aeronave fuera de la pista, nos van a decir que contactemos con superficie. Entonces, como pueden observar, son las frecuencias que están disponibles para el momento de la aproximación. Posteriormente, acá tenemos las condiciones en cuanto al localizador. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros hablamos de una aproximación ILS, hablamos de interceptar 2 señales. Una vertical que nos alinea directamente a la pista con el rumbo especificado, y una señal horizontal que nos va a dar la trayectoria para que nuestra aeronave se pose adecuadamente en la pista. Esto significa que la frecuencia del localizador, es decir, la que nos va a alinear a la pista, es de 111.3 con rumbo 135 grados y lo vamos a interceptar con 13.000 pies. Y acá nos indica básicamente que el fix Bravo Oscar 613 es obligatorio para nosotros poder realizar la aproximación a la pista 1-4 izquierda. Entonces acá nosotros lo podemos ver, Bravo Oscar 613, donde iniciaríamos el descenso hacia la pista. Bueno, acá tenemos entonces la altitud de decisión. Nosotros nos debemos referir a mínimos, ya vamos a explicar qué es esta altitud de decisión. Posteriormente acá tenemos la elevación del aeródromo, que es de 8.358 pies, y la elevación de la pista, que es de 8.354 pies. Esto corresponde al menos a unos 2.547 metros sobre el nivel del mar. Ahora bien, acá nos indica cuál es la instrucción en caso de que tengamos que frustrar la aproximación. En esta instrucción puntualmente lo que vamos a hacer es cumplir lo que nos indica en el área de plano. Entonces tenemos que ascender a 1.3000 teniendo en cuenta el procedimiento ARNAP y GNSS, todos los puntos que se encuentran acá. Entonces vamos a pasar por Bravo Oscar 690, Bravo Oscar 692. Acá nos indica puntualmente cuáles son las altitudes a los que están los obstáculos. Entonces Bravo Oscar 694, y nos dice puntualmente que nosotros tenemos que iniciar nuestro rumbo hacia Ambes. Para nosotros iniciar el rumbo hacia Ambes tenemos que realizar todo este circuito. ¿Esto bajo qué condiciones? Cuando lleguemos al Bravo Oscar 690 tenemos que mantener 185 nudos indicados hasta finalizar el viraje, con un ángulo mínimo de banqueo de mínimo 20 grados. Vamos a virar izquierda hacia el
Fix Bravo Oscar 692, Bravo Oscar 694, Bravo Oscar 695, Puldi, cruzamos Bravo Oscar 695 con 12.000, aquí lo encontramos, está Bravo Oscar 695, se encuentra acá, lo pasamos con 12.000 pies y pasamos ambos de acuerdo con las instrucciones que nos indique el control de tránsito aéreo. Entonces, como pueden observar, estas instrucciones puntualmente cumplen lo que está acá, todo se cumple de acuerdo a lo que está en las instrucciones. Ahora bien, tenemos aquí que se requiere ARNAV tipo 1 o navegación GNSS para poder realizar esta aproximación. Ahora bien, necesitamos configurar nuestro altímetro en hectopascales. Acá nos expresa la elevación de nuestra pista en hectopascales, vendría a ser de 271. Tenemos el nivel de vuelo de transición de nivel de vuelo 190 o 19.000 pies. La altitud de transición es de 18.000. Aquí nos dice cuáles son los requisitos. GNSS requerido. Necesitamos el DME de India Eco Romeo Delta o el DME de Bogotá. Tenemos que tener precaución con las montañas ubicadas al oriente y suroriente, que están a nivel de 9.800 pies o superior, que empiezan desde las 20 millas desde el BOR de Bogotá. Los controladores de tránsito aéreo pueden cancelar la aproximación si los procedimientos que están llevando a cabo los aviones no son los indicados con las anteriores cartas, ya sea llegada normalizada o con las órdenes de control aéreo. Bueno, pasando aquí al panel del plano, vamos a observar cuáles son las condiciones. Entonces nosotros vamos a llegar a Ambes con 13.000 pies y 215 nudos máximo. Llegamos con rumbo de 135 grados. Aquí nos indica mandatory, es decir que es obligatorio alcanzar este punto. Posteriormente acá nos dice cuál es la altitud de los obstáculos. Entonces, por ejemplo, tenemos estas montañas a 10.119, 10.126. Entonces, por eso, en razón a esto es que las cartas se diseñan de este modo. Ahora bien, acá nos indica el punto donde nosotros vamos a iniciar la aproximación, es decir, el descenso para llegar a la pista, que es en Bravo Oscar 613. Desde allí nosotros vamos a comenzar nuestro descenso gradualmente hasta Bravo Oscar 697 con máximo 150 nudos y ya aterrizaríamos en la pista 1-4 izquierda. Bueno, estos son básicamente, como les digo, la vista de plano. Acá nos indica cuál es la altitud de cada uno de los obstáculos y pasamos ahora a la vista del perfil. Aquí podemos observar cómo se ve la aproximación de manera lateral, hablemoslo así. Entonces acá nos indica que alcanzamos Ambes con 13.000 y 215 nudos, LOVEP, que es obligatorio, y acá nos indica el punto donde vamos a realizar nuestro descenso. En este punto nosotros ya tenemos que estar vinculados ya sea al glide slope y al localizador. Entonces esto lo que va a hacer es alinearnos puntualmente a la pista de aterrizaje. Ahora bien, aquí como pueden observar es los puntos por los que vamos a pasar y las velocidades. Acá vamos a pasar con máximo 150 nudos. Vamos a ver aquí que la elevación de la pista es de 8.354 pies. Y posteriormente en esta zona, en este panel de acá pequeño, podemos observar estos números: 10.8, 19.8, 16.5 y 0. Esto quiere decir que son las distancias entre Ambes y el umbral de pista. Esto significa que entre Ambes y el umbral de pista hay 19.8 millas náuticas de distancia. Y entre el umbral de pista
y Bravo Oscar 613, tendríamos una distancia de aproximadamente 9.4 millas. Listo. Teniendo en cuenta estas distancias, acá tenemos las tablas de velocidad y velocidad vertical de acuerdo al glide slope. Entonces, el ángulo de descenso del glide slope vendría a ser de 3 grados. Para nosotros poder cumplir este descenso dentro de los parámetros establecidos, es decir, que si queremos estar alineados al glide slope y al localizador de manera correcta, si nosotros vamos en una aeronave cuya velocidad es de 140 nudos, tendríamos que tener 743 pies por minuto en descenso. Bueno, continuando entonces, aquí lo que tenemos es las tablas de tiempo. Entonces el Final Approach Fix, o FAF como se expresa acá, entre el Final Approach Fix y la pista de aterrizaje 1.4 izquierda son 14.4 millas. Esto significa que si nosotros vamos en una aeronave tipo Airbus 320, por ejemplo, cuya velocidad está entre los 140 y 150 nudos puntualmente, nosotros nos vamos a acostar desde este punto hasta el umbral de pista aproximadamente unos 6 minutos con 10 segundos. Acá nos indica con lo que la aeronave se encuentre, con lo que la pista de aterrizaje se encuentra equipada, que es el ILS o High Intensity Approach Landing System, Lighting System, perdón, que son luces de alta intensidad para aproximaciones. Y acá nos estaría diciendo que en caso de aproximación frustrada tenemos que ascender a 1.3000 siguiendo procedimientos ARNAV y GNSS. Bueno, continuando aquí con el apartado de lo que son las altitudes de decisión, tenemos que, por ejemplo, para aeronaves categoría Alfa y Bravo, nuestra altitud de decisión sería de 8.560 pies. Para aeronaves categoría Bravo, Charlie, sería de 8.600 pies o 246 pies por encima de terreno. Y para aeronaves categoría Delta, ahí es donde cazan por ejemplo aeronaves como el Airbus 320 o el Boeing 737, tendríamos que decidir si continuar la aproximación o frustrarla a los 8.620 pies. Asimismo, acá pueden observar que hay diversas ocasiones en las que podemos frustrar o no nuestra aproximación. Decidimos si continuarla o frustrarla. Para finalizar, nosotros acá tenemos el panel de visibilidad, donde nos indica cuáles son las condiciones para cada uno de los tipos de aeronave. Para aeronaves tipo Alfa, Bravo y Charlie, categoría Alfa, Bravo y Charlie, tenemos un Runway Visual Range, es decir, es el ángulo, es el punto donde nosotros podríamos alcanzar a ver las demarcaciones de la pista, un punto, por decirlo así, mínimo que nosotros tendríamos para poder ver la pista, y con visibilidad de 800 metros. Cuando tenemos las luces de alta intensidad encendidas, la visibilidad se aumenta a 1200 metros para aeronaves tipo Alfa Bravo y a 1300 metros para aeronaves tipo Charlie y Delta. Bueno, aviadores, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Algo que no mencioné en la lectura de la carta de aproximación final es la diferencia entre el RVR o Runway Visual Range y la visibilidad. El RVR es una medida utilizada en aviación en la cual se puede determinar la distancia en la que debe ser visible un objeto, sea una pista de aterrizaje o sea cualquier obstáculo. Mientras que la visibilidad lo que hace es determinar la distancia en la que puede ser visible. Y esta visibilidad se puede ver alterada por cualquier tipo de fenómeno meteorológico, ya sea lluvia, granizo, nieve o cualquier tipo de circunstancias en las que estemos hablando. En consecuencia, ya este fue el video del día de hoy. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerden que cada suscriptor nos permite alcanzar una mayor altitud. Muchas gracias por volar con nosotros. Hasta la próxima.